Bienvenidas, bienvenidos al segundo día de las Siqueiradas. Es la primera edición de las Siqueiradas, conferencias, mesas en torno al centenario del periódico El Machete, que también se inserta a la conmemoración del 50 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros. En esta segunda mesa, la prensa revolucionaria y las mujeres en el Machete, tenemos como invitada Lorena Vargas, quien estudió filosofía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Su especialización en la filosofía política y en particular el marxismo. Desde el 2016 es militante del Partido Comunista de México y actualmente es subdirectora del periódico El Machete, órgano central de este partido. También es locutora del programa El Machete Televisión, noticiario semanal del periódico El Machete. Bienvenidas, daremos inicio a esta charla, nuestra segunda charla. Muchísimas gracias por aceptar participar en esta Siqueirada, esta primera edición de la Siqueirada. Bienvenida y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación de la Sala de Arte Público Siqueiros, la oportunidad de compartir, pues un poco retomar estos elementos de la memoria histórica, rescatarlos para comentarlos, comentar su vigencia, su relevancia que tienen hoy en día y bueno, por supuesto que este evento de las Siqueiradas pues nos parece para el periódico El Machete una cuestión muy interesante, muy innovadora y bueno, pues en esta ocasión el tema que voy a presentar es acerca de la prensa revolucionaria y cómo hubieron mujeres en nuestro país que colaboraron no solamente en lo que fue la distribución, la difusión de este periódico pues en las fábricas, entre las masas trabajadoras, campesinas de nuestro país en el siglo XX, sino también la colaboración que hicieron para el contenido de este periódico. Y bueno, pues con eso daré inicio con una breve introducción, preguntando precisamente por qué hablar de prensa revolucionaria, cómo es que surge esto de la prensa revolucionaria en nuestro país. Y bueno, pues comentar que a pesar de que el periódico El Machete fue uno de los periódicos más trascendentales para la lucha de las y los trabajadores en el siglo XX, no fue el primero en su estilo, no digamos trajo esta innovación en ese entonces, sino que hubo pues varios predecesores, entre por ejemplo los que destacan el medio como Regeneración de Ricardo Flores Magón, que bueno, pues a pesar de tener una visión más bien anarquista, un tanto también comunista, pues también fue un medio independiente que jugó un papel decisivo para llevar esta conciencia sobre la lucha de los trabajadores, del pueblo empobrecido contra el régimen imperante. Sin embargo, bueno, con el periodo revolucionario esta prensa se ve, pues digamos, un tanto interrumpida y a pesar de que hay algunos boletines, algunos medios de comunicación que, digamos, favorecen estas luchas, que muchas de las veces se ven aisladas por parte de muchos medios de comunicación, bueno, es que va surgiendo esta iniciativa de llevar nuevamente a el pueblo mexicano una prensa que no solamente sea un lugar que se pueda, digamos, transmitir con cierta accesibilidad a las y los trabajadores, sino que también condense ahí estas preocupaciones y estas luchas que acaecen para la clase trabajadora en nuestro país. Entonces, bueno, ese es un poco el por qué surge esta prensa revolucionaria, esta necesidad de presentar estas voces que no habían sido escuchadas a través de una prensa en la que pues veámoslo de este modo, no existiría El Machete si no existieran lectores y colaboradores de este periódico y a su vez estos colaboradores y quienes se encargaban de difundir el periódico podían conocer acerca de otras luchas, ¿no? Y en este caso particular, pues el papel que tuvieron las mujeres
trabajadoras, las mujeres campesinas que fueron líderes en huelgas, que fueron líderes en sindicatos, que fueron líderes en ligas campesinas, también pudieron dar voz pues a estas luchas en el periódico, que queda como un testimonio de ellas. Y bueno, pues en este sentido es que el periódico El Machete pues surge por parte de la iniciativa de Javier Guerrero, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, por parte del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Alcudores de México, al que Diego Rivera y Siqueiros pertenecían. Y bueno, pues a pesar de que durante esta primera época no, digamos, tenía una orientación de alguna consideración política, digamos, en cuanto a algo partidario, y es a partir de 1925 que se le agrega pues esta afirmación de que es el órgano central del Partido Comunista de México. Pero bueno, pues regresando un poco a esta cuestión de la prensa revolucionaria, pues bueno, yo creo que algo que es bastante llamativo, si tienen oportunidad de revisar El Machete histórico, es como en las primeras páginas, desde la primera página del primer número del periódico El Machete, aparece que el director es la mano del pueblo, ¿no? La voz del pueblo también se va difundiendo poco a poco. ¿Y esto qué quiere decir? En su primer número, ya Javier Guerrero, como parte del comité ejecutivo del periódico El Machete, decía que un propósito que se tenía con este periódico es que sea el periódico del pueblo, que llegue al pueblo, pero que a su vez sea el pueblo quien puede escribir en él, que ahí se expresen estas denuncias, esta lucha que se estaba realizando, que a pesar de haber pasado ya el movimiento pues revolucionario de forma más fuerte, para 1924 pues nos encontramos con que las condiciones de la clase trabajadora, de los campesinos, no habían cambiado pues en su esencia de forma radical, ¿no? Sino que si bien había habido una serie de cambios significativos, lo cierto es que para el pueblo empobrecido seguía siendo pues una cuestión de pues de seguir resistiendo, ¿no? Y de seguir buscando pues la justicia y luchar contra la desigualdad social imperante en nuestro país. Y bueno, para pues terminar con esta introducción, algo que también quisiera decir es que en el periódico El Machete lo podemos analizar de dos formas. Por un lado, el cómo podemos rescatar a través de sus páginas esta expresión de la lucha de las mujeres trabajadoras en los diferentes ámbitos donde se desarrollaron, tanto en el ámbito de la mujer trabajadora, de la mujer campesina, otras luchas de mujeres revolucionarias alrededor en el mundo. Recordemos que para ese entonces ya se había consolidado la Unión Soviética, y esto fue un elemento trascendental que marcó no solamente pues al mundo, digámoslo, occidental o el mundo europeo de esas épocas, sino que sus triunfos tuvieron una repercusión para la conciencia de la clase trabajadora en diferentes partes del mundo, y México fue uno de ellos. Incluso hay saludos que se hacen de la Unión Soviética a la revolución en México, y en ese mismo sentido también fue un parteaguas para que aquí en nuestro país se consolidara un Partido Comunista de México. Entonces, bueno, pues en ese sentido es como a través de sus páginas podemos rescatar todos estos elementos. Y por otra parte también que digamos, estas ideas que estaban llegando a nuestro país impactaron a diferentes estratos, ¿no? Y entre ellos a las mujeres en particular, porque con la llegada de la Unión Soviética se dio una serie de triunfos, como fue el voto, ciertos derechos políticos, económicos, avances sociales en cuanto a la relación con la mujer, y esto, por supuesto, pues fue bastante innovador para pues los países de América Latina que tenían un severo retraso en estas problemáticas sociales. Y asimismo pues también hubieron mujeres que se unieron a esta lucha y que por supuesto también estuvieron pues realizando una actividad bastante ágida en la distribución de este periódico, que además de condensar su voz en cuanto a problemáticas particulares de las mujeres, se paraban a pie de fábrica y entregaban el periódico a los trabajadores, incluso en periodos de clandestinidad donde corrían el riesgo de ser encarceladas, y ahí estaban, ¿no?, con este sentido pues aguerrido para seguir pues esta lucha por los ideales del comunismo, del socialismo.
Entonces, bueno, en estas dos partes es como estaría realizando la presentación de esta ocasión. Y bueno, pues ya para seguir un poco adelante con esta cuestión de cómo se expresa la lucha de las mujeres trabajadoras en el periódico El Machete, hice una recopilación de algunos de los textos, pues digamos, más relevantes en cuanto a los temas más recurrentes que se presentan en el periódico El Machete y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Las luchas desarrolladas en el campo, en la ciudad, en ciertos sectores de sindicatos, cómo estuvieron al frente de algunas huelgas las mujeres que estuvieron pues bastante activas en esta lucha, que algunas pertenecían o no al Partido Comunista, eso no importaba, su lucha más bien es la que tenía un reflejo bastante contundente en las páginas del Machete y que muchos otros medios de comunicación preferían ignorar o incluso hasta tergiversar, pues con tal de continuar, digamos, con esta alienación hacia la clase trabajadora, de no conocer estas luchas pues tan importantes y que por supuesto se alzaban en contra pues del entonces pues gobierno que reprimía pues a aquellos que se opusieran. Y bueno, pues en este sentido también se transmitían ciertos textos de carácter pues comunista, de carácter marxista, en las que también las mujeres revolucionarias participaban, ¿no? Se incluyen algunos textos de Alejandra Kollontai, de Nadezhda Krupskaya, de Clara Zetkin, se hacía memoria de Rosa Luxemburgo y bueno, esta es una cuestión igual pues importante que iré comentando más adelante. Y bueno, también para conocer un poco más sobre la historia del periódico El Machete, me pareció interesante poder dividirlo en fases en las que atravesó el periódico y en donde también podemos encontrar temas recurrentes sobre la cuestión de la mujer en El Machete. Y bueno, en 1924, cuando se da la fundación del periódico El Machete, ya aparece un texto de esta mujer, Silveria Sierra, que en realidad es el seudónimo de Graciela Amador, y bueno, como sabrán, Graciela Amador pues fue una literaria bastante reconocida en el ámbito intelectual en nuestro país, y aquí en la primera página del periódico El Machete, de su primer número, en la página 4 me parece, aparece este texto, Aspectos sociales de las mujeres en México, donde básicamente hace un desglose de cómo identificar a las mujeres que pertenecen a estas clases más acomodadas, a clases privilegiadas, a la clase media incluso, y cómo se reconoce, digamos, de manera social a lo que es la mujer india, la mujer trabajadora, la mujer campesina. Un texto pues bastante interesante, pero ya desde este momento pues está viendo reflejada una necesidad de la lucha de las mujeres en nuestro país. Entonces este me parece un texto bastante trascendental, muy importante, y sobre todo, bueno, también rescatando el aspecto literario que Graciela Amador podía compartirnos pues de su mano. En esta segunda fase, que va de 1925 a 1929, es una fase importante porque ya es en 1925, bueno, ya hay un error, es no a partir del 1 de enero, sino a partir del 1 de mayo de 1925, que ya el Machete se asume como órgano central del Partido Comunista de México, sección mexicana de la Internacional Comunista. Y esto también es un elemento muy importante porque es a partir de este reconocimiento que se hace público que comienza una represión mucho más cruenta a los militantes y también a las militantes del Partido Comunista de México. Hay una persecución bastante severa, hay un intento por, digamos, callar las voces de estos comunistas que estuvieron siendo reconocidos en distintos estratos, sobre todo el estrato, pues digamos, artístico, más bien el aspecto artístico, que fue uno pues de los aspectos en donde más militantes pues destacaron de este partido. Y bueno, fue en ese sentido que a partir de esta represión, que en 1929 en julio se da este saqueo de las oficinas del Partido Comunista de México, de las oficinas también del Machete son saqueadas, son clausuradas finalmente
en agosto, y bueno, a pesar de que el periódico se deja de difundir desde 1929, agosto 1929, pues volvió a retomar su actividad más adelante. Sin embargo, durante estos 4 años se hicieron publicaciones bastante interesantes, igual, bueno, comentarles que son bastantes textos, aquí solamente pongo algunos que me parecieron importantes, interesantes. Y bueno, un aspecto que destaca de estas de esta segunda fase del periódico El Machete es cómo se condensaba la necesidad de la organización de las mujeres campesinas y obreras. Y bueno, esto hay que decirlo, muchos de estos textos, si bien fueron concebidos por las manos de las militantes que estaban en el Partido Comunista, también muchos otros corresponden a correspondencia que enviaban campesinas, que enviaban obreras, a las que les llegaba el periódico y les parecía pues justamente una herramienta en la que pudieran expresar estas preocupaciones o estas denuncias hacia ciertos ámbitos de la cuestión laboral y campesina. Los campesinos me parece que es una cuestión en la que destaca bastante sobre todo y de hecho, bueno, teniendo en cuenta que son temas que van con relación a adquirir ciertos derechos políticos y sociales para las mujeres, fue precisamente en el ámbito campesino donde más notas destacaron, ¿no? Y que tienen que ver con este digamos, sentimiento de progreso que debía haber pues en estas comunidades, digamos, ya tan conservadoras, tan misóginas que vivían las mujeres en ese entonces, de la necesidad de poder incorporarse a la vida política, a la vida laboral y bueno, pues con ello conseguir poco a poco esta emancipación de estas pues redes de opresión que pues atravesaban las mujeres de inicios de esta época. Entonces, bueno, este es un elemento que me parece muy interesante. También, por otra parte, pues se proyectaban estos textos de por qué es importante la mujer en la organización de la lucha de la clase trabajadora, la necesidad de la lucha de las mujeres. También pues es un aspecto que se difunde con bastante constancia en el periódico El Machete. Algunos textos, si bien son de carácter más bien reflexivo, otros textos también son de carácter pues digamos formativo, porque dado que hay pues digamos un alto digamos más bien no hay tanta conciencia como se esperaría, digamos, tras un proceso revolucionario pues que se vivió en México, en nuestro país. Sin embargo, pues el periódico El Machete también se concibe como un elemento formativo, por lo cual en sus páginas también pues da este espacio a estos aspectos más bien de formación política para las mujeres. Y bueno, pues como les comentaba también, durante esta época pues se da un espacio a darle voz a estas mujeres revolucionarias que fueron muy importantes, sobre todo tras la revolución de 1917, la revolución rusa y bueno, pues también otros movimientos sociales en el mundo. Algo que es bastante destacable es que acá en 1926 llega Alejandra Kollontai, quien fuera embajadora de la Unión Soviética. Ella pues bueno tiene pues relaciones diplomáticas con diferentes países en todo el mundo y cuando llega a México pues resulta algo completamente innovador porque es bueno, es una mujer revolucionaria y que además se convirtió en embajadora, ¿no? Es decir, tenía un puesto diplomático que por supuesto eso era una pues un elemento que no se veía, ¿no? Y que era bastante avanzado para su época, por lo cual pues esta noticia también es de bastante trascendencia y se recoge también en las páginas del periódico El Machete, además de muchos de sus textos de carácter teórico que realizó sobre la prostitución, sobre la moral, sobre la familia, muy interesantes. Por otra parte también se incluyen algunos textos de Clara Zetkin, que ella fue una revolucionaria alemana y bueno, pues ahí también se condensa pues estos aspectos pues digamos más bien de carácter formativo y bueno, incluso pues se adhiere a una carta de Nadezhda Krupskaya, quien fuera la compañera de Lenin, una carta que realiza a los trabajadores campesinos en México y al periódico El Machete sobre la necesidad de continuar pues los principios revolucionarios para que finalmente la clase
clase trabajadora en nuestro país pudiera llegar a emanciparse. Y bueno, aquí en la diapositiva no puse a Rosa Luxemburgo, sin embargo, Luxemburgo también fue una figura que destacó bastante en las páginas del periódico El Machete, y bueno, no sé si sabrán, pero a principios de enero se hace pues esta conmemoración del asesinato de Rosa Luxemburgo junto con otro revolucionario alemán llamado Karl Liebknecht, y bueno, que al mismo tiempo en 1925 ya sería el primer aniversario luctuoso de Vladimir Lenin, y es a través, bueno, de esta memoria histórica que los comunistas rescatan, que se comienzan a hacer jornadas llamadas Triple L, es decir, jornada Lenin, Liebknecht, Luxemburgo, y que bueno, a través de las páginas del Machete se hace la difusión de la memoria de estas aportaciones de estos revolucionarios, y bueno, pues también ahí se hace memoria de los aportes que hizo Rosa Luxemburgo para la emancipación no solo de la clase trabajadora, sino también el papel que tuvo para forjar pues organizaciones de mujeres proletarias. Y bueno, pues una última cuestión que también me parece importante es cómo se desglosa también en esta parte la situación de la mujer en Rusia, que bueno, ya siendo estas mujeres revolucionarias de las que hablaban un ejemplo para las mujeres en nuestro país, pues lo mismo, ¿no? Había muchos avances de carácter social, político en la Rusia, en la Unión Soviética de ese entonces, que también pues se publicaban en el periódico El Machete. Luego está esta tercera fase, que una vez que son saqueadas las oficinas del periódico El Machete, del Partido Comunista de México, comienza este periodo de clandestinidad o de ilegalidad del partido y del propio periódico El Machete. Es decir, El Machete no se podía imprimir, no se podía distribuir, no se podía escribir al Machete, el Machete estaba completamente prohibido, y aún así eso no impidió que el periódico El Machete siguiera pasando a las manos de la clase trabajadora en nuestro país. Entonces, esta fue, digamos, una de las etapas más arduas por las que pasó el periódico, y que ello, por supuesto, no impedía que pues se siguiera condensando esta lucha que hacían las mujeres trabajadoras en nuestro país. Y bueno, aspectos importantes de esta fase, por ejemplo, es el reconocimiento del 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora. Son muchas notas que se incluyen en cada uno de los números de estas fases, no solamente de estas marchas que se realizaban en ciertas regiones de nuestro país, sino también, bueno, qué implicaciones tiene recordar el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué reconocer que es Día de la Mujer Trabajadora, no solamente Día de la Mujer así a secas? Me parece que son elementos que también son de bastante trascendencia y que hoy en día pues podemos seguir destacando. Por supuesto, bueno, se siguen con esta misma dinámica de seguir incluyendo notas, artículos con relación a la organización de las mujeres. Y bueno, hay una que me parece muy interesante, que es esta sobre el congreso que convoca el entonces Partido Nacional Revolucionario, el PNR, donde una delegación de mujeres comunistas llega, interrumpe pues el acto y denuncia el verdadero carácter de este congreso, que básicamente era formar pues la base de mujeres de este partido, y que al final de cuentas pues no trataba cuestiones pues de importancia para la dignidad o la dignificación de la calidad de vida de las mujeres campesinas y trabajadoras en nuestro país. Entonces es aquí donde se da pues digamos este primer paso, asistir a estos congresos y sobre todo poner sobre la mesa la necesidad de que las mujeres se organicen por sus intereses particulares. Entonces también ahí se hace una cuestión pues de denuncia bastante significativa, y que a lo largo de las páginas del periódico El Machete pues se va denunciando. Por supuesto también se hace este reconocimiento a mujeres ejemplares como en la anterior fase. En 1933 sale esta nota sobre la muerte de Clara Zetkin, también se hace un reconocimiento en el periódico El Machete, y bueno, pues nuevamente más notas sobre las condiciones de la mujer en la Unión Soviética por parte pues de mujeres soviéticas también. Y bueno, finalmente llegamos a esta
cuarta fase del periódico El Machete, desde 1935 a 1938, que es cuando deja de circular formalmente como El Machete, para posteriormente convertirse en La Voz del Pueblo. Sin embargo, bueno, durante esta cuarta fase, y es también interesante porque esto nos permite ver cómo a partir de ciertas decisiones políticas que se van tomando en nuestro país, también el periódico El Machete va cambiando, digamos, un tanto esta perspectiva con relación a las iniciativas que tenía el gobierno. Si bien para 1935 aún existía, digamos, una cierta cuestión de clandestinidad, una vez que llega Lázaro Cárdenas al poder, pues digamos hay un poco más de libertad de prensa, y es entonces incluso cuando además de, pues de tener, digamos, ciertos reconocimientos a ciertos avances que va realizando el gobierno y que se reconocen en las páginas del periódico El Machete, también van apareciendo los contribuyentes de manera mucho más formal en cada una de sus páginas. Pero bueno, algo que me parece bastante importante es que si anteriormente habíamos dicho que había habido una delegación de mujeres que fueron a confrontar a estos líderes, digamos, de la burguesía imperante que estaban en el Partido Nacional Revolucionario en su momento, digamos, más ágido de lucha, es a partir de 1935 que pues de pronto da un vuelco esta iniciativa y se pretende conformar lo que es el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que pues bueno, en las páginas del Machete se hace este llamado a que las mujeres campesinas, trabajadoras se unan por este frente que bueno, finalmente lucharía como una plataforma conjunta para los derechos políticos de las mujeres sobre todo. Y un elemento de gran importancia es precisamente este que tiene que ver con el derecho al voto de la mujer, que es un derecho, un derecho político que ya en este entonces pues es una cuestión que se disputa en varios lugares, y bien al inicio las mujeres en el periódico hacían esta denuncia de que los movimientos sufragistas no eran suficientes para que las mujeres pudieran pues alcanzar una mejor calidad de vida, pudieran emanciparse realmente. Sí fue un elemento trascendental ya para estas épocas en las que pues había más unidad entre la clase, en que había, digamos, un llamamiento más abierto hacia la democracia, y bueno, fue en ese mismo sentido que el voto de la mujer pues fue un tema bastante recurrente en las páginas del Machete durante estas épocas. También pues se hace justo este llamado a unirse al Frente Único de las Mujeres con estas comisiones permanentes, se hacen notas a menudo acerca pues de quienes conforman esta dirección ejecutiva, sobre las marchas que realizan el 1 de mayo como Frente Único de Pro Derechos de la Mujer, y bueno, como ahí las mujeres comunistas militantes pues son digamos una fracción que alienta finalmente los intereses de las mujeres proletarias. Y también algo que es bastante destacable es esta columna que se llama Ellas también luchan. Comienza a aparecer particularmente en 1935, lamentablemente estas columnas no están firmadas por alguna militante o por alguna mujer pues que haya estado luchando, digamos, y que haya vertido ahí pues todas estas pues ideas tan trascendentales. Sin embargo, es bastante destacable que bueno, el periódico El Machete incluye en sus páginas esta sección dedicada pues para precisamente presentar estas problemáticas de las mujeres bajo el nombre de esta columna, Ellas también luchan. Y bueno, eso sería como esta primera parte de lo que incluye las páginas del periódico El Machete con relación a la lucha de las mujeres. Y bueno, por otra parte les comentaba que además de este contenido que podemos ver en el periódico, también existen nombres destacables de mujeres que fueron militantes del Partido Comunista de México y que fueron, digamos, un elemento esencial para que este periódico pudiera llegar a manos de mujeres trabajadoras y campesinas, a manos de los sindicatos, incluso en periodos de clandestinidad,
y bueno, también asimismo en su elaboración, en su impresión, colaborando con contenido para el mismo periódico, entre otras cuestiones. Y bueno, pues en ese sentido cabe recordar el papel de ciertas mujeres. No voy a comentar de muchas, solamente de algunas que me parecen muy destacables, pero que sin duda pues es importante traerlas a la memoria. Igual me parece que mañana van a presentar el papel de dos mujeres también muy importantes, que fueron precisamente Graciela Amador y María del Refugio García, o Cuca García como se le reconoce popularmente. Sin embargo, bueno, pues en esta ocasión solo será, digamos, una breve embarrada del trabajo que estuvieron realizando estas mujeres para el periódico. Y bueno, en el caso de Graciela Amador, pues ella como poeta mexicana estuvo bastante presente en el periódico. Ella realizó una serie de artículos que hablaban sobre la cuestión de la mujer y bueno, como comentaba al inicio, en algunos momentos ella llega a firmar como Silveria Sierra, pero también firma con sus iniciales como G.A., o sea, Graciela Amador. Igual en el periódico, pues haciendo esta búsqueda podemos encontrar varios de sus textos que hablan principalmente de la situación de la mujer, pero también, por ejemplo, esta pequeña imagen que espero que se logre ver bien, La Casa del Obrero, pues es una obra literaria de Graciela Amador que también pues es bastante interesante. Y bueno, un elemento destacable a mencionar sobre Graciela es bueno, que ella fue la responsable de acuñar el lema del periódico El Machete cuando sale en 1924. Este lema que dice: el machete sirve para cortar la caña y tal, pues se le debe precisamente a Graciela Amador, además de que ella durante 1924 se convierte en la administradora del periódico El Machete. Y bueno, pues ese es el papel destacable que tiene esta mujer y bueno, pues es importante reconocer que fue bastante considerable. Por otra parte tenemos a Tina Modotti. Ella es una fotógrafa, fue una fotógrafa de origen italiano que llegó a instalarse a México en 1924. Ella fue simpatizante de las ideas socialistas, de las ideas comunistas, y bueno, fue a través de su fotografía que ella expresaba no solamente elementos de la realidad en México, sino también de la lucha pues de la clase trabajadora. Muchas de sus fotografías pues son reconocidas a nivel mundial. De hecho, bueno, esta que incluyo acá también pues es una foto bastante conocida de ella. E incluso las páginas del periódico El Machete, aún ella no siendo militante, se incluían, si bien en pequeño no se veían quizá muy bien y no tenían créditos, pues se incluían en la medida de lo posible las fotografías de Tina Modotti. Pero bueno, además de las fotografías, ella contribuyó también en otros aspectos. En 1927 que se da pues este arresto de unos anarquistas italianos, Vanzetti y bueno, no recuerdo el nombre del otro compañero, sí, bueno, ella se dedica a la traducción de los textos del italiano, del francés, del alemán, del inglés y con eso también pues contribuye al periódico El Machete. Y bueno, pues es una cuestión bastante interesante. Sin embargo, pues bueno, a partir de este asesinato que se da a Julio Antonio Mella en 1929, que también se expresa en el periódico El Machete, pues ella es perseguida y finalmente pues en 1930 es expulsada del país y bueno, cuando regresa nuevamente a México ya no contribuye más en el periódico El Machete. Sin embargo, esta trayectoria que tiene en estos 2 años donde es una contribuyente pues bastante constante, pues se hace notar en las páginas del periódico. Por otra parte tenemos a Consuelo Uranga. Ella pues además de ser fundadora del periódico El Machete, también pues fue una luchadora bastante constante. Ella también se dedicaba a organizar estas brigadas para entregar el periódico a pie de fábrica, pues en las plazas y bueno, también fue una constante colaboradora para los artículos y notas que se escribían en El Machete. Igual haciendo una revisión podemos encontrar que muchas notas y artículos son de su autoría
Y bueno, sobre todo algo que se destaca entre su participación tanto en las filas del partido como en el periódico El Machete es esta necesidad de expresar la importancia que estaba teniendo la Guerra Civil Española en 1936 y que bueno, incluso en las propias páginas del periódico El Machete también se representa. De hecho, bueno, yo me atrevería a mencionar que los textos, los discursos de Dolores Ibarruri, que bueno, la pasionaria que fue una militante durante la Guerra Civil Española, pues fueron incluidos en las páginas del periódico El Machete y que ya en ese entonces ella aparecía en 1936 como parte de su consejo de redactores, pues yo me atrevería a decir que a ella se debe que aparezcan esos mismos textos, ¿no? Y como decía hace rato, esta columna, ellas también luchan, a pesar de que no aparece como tal en el consejo de redactores en 1935, al menos al inicio, también me atrevería a decir que a ella se le debe pues esta serie de columnas que aparecen durante esta época. Por otra parte tenemos a María del Refugio García o Cuca García, pues ella fue una maestra rural que, bueno, al irse, digamos, empapando de todos estos ideales comunistas, comunistas, socialistas, finalmente se integra a las filas del Partido Comunista en 1928 y tanto ella como con Consuelo Uranga y luego más adelante les contaré de Benita Galeana también, pues toman esta iniciativa de formar brigadas para repartir el periódico El Machete. También pues hay varios textos de su autoría en las páginas del periódico, pero algo que sí es bastante recurrente y que podemos encontrar ya a partir de 1937 son pues estos textos que hablan acerca de su candidatura como diputada federal y bueno, algo que es trascendente sobre todo para una época en la que era ilegal que una mujer en México se atreviera a postularse para una función de carácter político. Y bueno, pues esta candidatura fue también recogida de manera pues bastante constante por las páginas del periódico y asimismo también se transmitían todas estas ideas que se proponían y que sobre todo pues eran muy polémicas para la época y sobre todo para la posición que tenían las mujeres en nuestro país. Por ejemplo, ¿no? Ella habló mucho del tema de la prostitución e incluso en este congreso que fue convocado por el Partido Nacional Revolucionario, bueno, este texto sobre la prostitución podemos decir que se le debe a Cuca García como parte de esa necesidad de hablar de estos temas de carácter social que afectan a las mujeres y en general que afectan a la sociedad. Entonces, bueno, esta es una cuestión importante y también pues a ella se le debe ser la fundadora de este Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que también pues fue recogido en el periódico El Machete. Y bueno, por último, pues comentar sobre Benita Galeana, que bueno, la vida de Benita Galeana definitivamente no fue una vida acomodada y a pesar de las dificultades que atravesaba por su vida personal, pues ella fue una militante bastante aguerrida. Ella, a pesar de no saber leer, de no saber escribir, tomaba el periódico El Machete y lo distribuía entre la clase trabajadora y explicaba a los trabajadores por qué era importante organizarse en sindicatos, por qué era importante organizarse en las filas del Partido Comunista. Y a pesar de que por la época pues seguía, digamos, habiendo un trato machista, misógino al interior, no solamente de este Partido Comunista, sino, bueno, en general era un pues digamos un mal que se vivía en la sociedad, pues ella siguió bastante aferrada a que no había liberación y emancipación de la mujer si antes no había liberación y emancipación de la clase trabajadora, pues de este sistema opresor, por lo cual pues bueno, Benita Galeana fue un elemento bastante trascendental para ello y bueno, pues también formó parte de este Frente Único Pro Derechos de las Mujeres y bueno, ella siguió participando, contribuyendo con el periódico El Machete, aun cuando deja de ser El Machete y se convierte en La Voz de México. Ella, bueno, justo es aquí en la redacción donde conoce a Mario Gil, quien posteriormente se convirtió en su pareja, pero que bueno, finalmente fue también un elemento trascendental para que este pensamiento sobre los derechos de la mujer pues pudiera ser expresado de forma
necesaria en el periódico El Machete. Y bueno, pues eso en lo general sería lo que tendría que compartirles sobre esta, pues sobre la participación de las mujeres militantes del Partido Comunista en el periódico El Machete, y bueno, pues también el cómo se expresaba la lucha de las mujeres trabajadoras campesinas en cada una de sus páginas. Y como decía al inicio, me parece importante poder traer a la memoria estos elementos, porque si bien otros medios de comunicación en su momento pues trataban de tergiversar lo que sucedía al interior pues de estos intentos de organización que se daban pues entre la clase trabajadora, entre los campesinos, pues el periódico El Machete fue esta herramienta que se utilizó para que pudiera ser expresada de una manera fiel, de una manera contundente, y sobre todo que invitara a la organización, a la conciencia, pues de estos elementos que me parece que hoy en día todavía tienen pues una cierta relevancia en cuanto a derechos políticos, en cuanto a derechos económicos y derechos sociales. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte, y bueno, pues de antemano igual muchas gracias por haber estado el día de hoy en esta presentación. Y bueno, no sé si haya comentarios o preguntas pues para que las hagan. Muchas gracias, Lorena. No sé si ahora podemos seguir con comentarios o preguntas que tengan, ¿no? De un tema de mucha relevancia, ¿no? La participación de las mujeres en este periódico, ¿no? Revolucionario, se convirtió en órgano del Partido Comunista, y que bueno, que fue fundado por artistas, ¿no? Integrantes del SOTPE, Graciela Amador, que también fue pareja de David Alfaro Siqueiros. Y bueno, pues sigue siendo hoy un tema muy relevante, ¿no? La lucha feminista sigue y seguirá. Entonces, si tiene... Gobierno de México.